Hay verdades que la humanidad prefiere enterrar antes que enfrentar, y una de ellas, quizás la más incómoda, es la naturaleza del Dios al que durante siglos se le rindió culto no por amor, sino por terror. Baruch Spinoza lo vio, lo escribió, y pagó el precio más alto que un hombre puede pagar en vida, el destierro absoluto, no solo de su comunidad, sino de la memoria colectiva de quienes prefirieron olvidarlo antes que confrontar lo que sus palabras revelaban. Porque Spinoza no solo cuestionó la fe, cuestionó el poder que la fe sostenía, y al hacerlo, desenterró algo que la tradición había sepultado con capas de dogma, miedo y manipulación. Que el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios colérico, celoso, vengativo, no era el Dios eterno e inmutable de la razón, sino un monarca tirano construido a imagen y semejanza de los déspotas humanos que dominaban pueblos con el látigo y la espada. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Estas preguntas no son retóricas en el sentido vacío de la palabra, son el centro mismo de la tragedia de Spinoza, un hombre que se atrevió a pensar en voz alta lo que millones susurraban en secreto, pero jamás osaban pronunciar. Y en ese atrevimiento, en esa lucidez herética, se encuentra una de las lecciones más profundas que la historia de la filosofía y la teología puede ofrecer, que el miedo, más que la fe, ha sido el motor de la religión. Ámsterdam, mediados del siglo XVII, una ciudad que se alzaba como refugio de aquellos que huían de la Inquisición, de las guerras religiosas, de las hogueras que consumían a quienes pensaban diferente. En sus calles, comerciantes, judíos, sefardíes, protestantes, católicos en silencio, todos convivían bajo una tregua frágil, sostenida no por la tolerancia genuina, sino por la conveniencia del comercio y la necesidad de supervivencia. Era una ciudad de máscaras, donde la libertad de pensamiento existía en la medida en que no amenazara el orden establecido. Y en ese contexto, en una pequeña comunidad judía que había escapado de las garras de España y Portugal, creció un joven llamado Baruch Spinoza, hijo de comerciantes, heredero de una tradición milenaria que esperaba de él que fuera rabino, que estudiara la Torá, que perpetuara la fe de sus ancestros. Pero Spinoza tenía una mente que no se contentaba con repetir, una mente que exigía entender. Y en ese impulso por comprender, comenzó a desentrañar las contradicciones que la tradición había cubierto con el velo de lo sagrado. Estudió hebreo, latín, filosofía griega, leyó a Descartes, a Maimónides, a los estoicos, y poco a poco, con la precisión de un relojero que desmonta un mecanismo para entender cómo funciona, comenzó a desmontar las escrituras, no con desprecio, sino con la seriedad de quien busca la verdad y no el consuelo. Y lo que encontró no fue el consuelo. Lo que encontró fue la evidencia de que los textos sagrados, esos textos que se presentaban como palabra divina revelada, eran documentos humanos atravesados por las pasiones, los intereses y las manipulaciones de hombres que escribían para controlar pueblos. El Dios del Antiguo Testamento no era para Spinoza el Dios eterno de la razón, ese Deus sive natura, Dios o naturaleza, esa sustancia infinita e inmutable que no interviene en el mundo porque es el mundo, porque es todo lo que existe en una unidad absoluta y necesaria. No, el Dios del Antiguo Testamento era un personaje, un actor en una narrativa política, un monarca que exigía obediencia ciega, que castigaba con violencia desmedida, que ordenaba genocidios, que favorecía a un pueblo sobre todos los demás, que se enfurecía, que se arrepentía, que negociaba, que amenazaba. ¿Es esto acaso el comportamiento de un ser infinito y perfecto? ¿O es el comportamiento de un tirano humano, proyectado al cielo para justificar el poder de los sacerdotes y los reyes?
Spinoza vio la segunda opción con claridad aterradora, y al verlo, al escribirlo, al argumentarlo con lógica implacable en su tratado teológico político, Spinoza no solo desafió la tradición judía, desafió la estructura entera del poder religioso, tanto judío como cristiano, porque si el Dios de la Biblia era una construcción humana, entonces toda la autoridad que derivaba de ese Dios, toda la jerarquía sacerdotal, todo el aparato de control moral y político que se sostenía en la supuesta revelación divina, quedaba desnudo, expuesto como fraude piadoso, como manipulación santificada. Y esto no podía ser tolerado, no en Ámsterdam, no en ninguna parte. La comunidad judía de Ámsterdam, la misma que había huido de la persecución, se convirtió en perseguidora. En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, fue pronunciado contra él el herem, la excomunión más severa y definitiva que la ley judía podía dictar. No fue una simple expulsión, fue una maldición. Fue un anatema que declaraba que Baruch Spinoza debía ser separado de todo contacto con los hijos de Israel, que nadie podía hablarle, que nadie podía leerlo, que nadie podía acercarse a él a menos de 4 codos de distancia, que su nombre debía ser borrado, que sus escritos debían ser quemados, que quien lo ayudara sería maldito también. Y la razón oficial fue vaga, genérica, cuidadosamente ambigua, por sus opiniones horribles y por sus actos monstruosos. ¿Cuáles opiniones? ¿Cuáles actos? Nunca se especificó, porque especificar habría sido debatir, y debatir habría sido arriesgarse a que Spinoza tuviera razón. Así que se eligió el silencio, la censura, el destierro sin juicio, sin defensa, sin derecho a réplica. Y Spinoza, ese joven tranquilo, ese pulidor de lentes que vivía en la pobreza voluntaria para mantener su independencia intelectual, aceptó el herem sin resistencia, sin amargura, sin siquiera intentar reconciliarse. Cambió su nombre de Baruch, que significa bendito en hebreo, a Benedictus, que significa lo mismo en latín, y siguió escribiendo, siguió pensando, siguió viviendo en soledad porque sabía que la verdad no necesita compañía para ser verdad. Pero ¿qué fue exactamente lo que Spinoza dijo que resultó tan intolerable? ¿Qué verdad desenterró que justificó su destierro total? La respuesta está en su lectura radical de las Escrituras. Spinoza argumentó, con una claridad que todavía hoy resulta perturbadora, que la Biblia no es un texto filosófico, no es un tratado metafísico, no es una revelación de verdades eternas sobre la naturaleza de Dios y del universo. Es un texto político. Es un conjunto de narrativas, leyes, poemas, profecías, escritos en diferentes épocas, por diferentes autores, con diferentes intenciones, todos ellos humanos, todos ellos atravesados por las limitaciones, los prejuicios y los intereses de su tiempo. Y el Dios que emerge de esos textos no es el Dios de la filosofía, el Dios de la razón, el Dios de la sustancia infinita, sino un Dios antropomórfico, un Dios que actúa como un rey oriental, celoso de su poder, exigente de tributos y sacrificios, violento con quienes lo desobedecen, generoso con quienes se someten. Este Dios, argumentó Spinoza, no es Dios. Este Dios es el reflejo de los hombres que lo inventaron para gobernar a otros hombres. Y la religión, en su forma institucional, no es la búsqueda de la verdad, no es el camino hacia la salvación del alma, sino un instrumento de control social, una tecnología de dominación que utiliza el miedo al castigo eterno y la promesa de recompensa celestial para mantener a las masas obedientes, sumisas, incapaces de cuestionar el orden establecido. Piénsalo, piensa en los relatos del Éxodo, en las plagas de Egipto, en el Dios que endurece el corazón del faraón solo para poder desplegar su poder con mayor espectacularidad, matando a los primogénitos egipcios, ahogando al ejército en el Mar Rojo.
¿Es esto justicia? ¿Es esto compasión? ¿O es teatro de terror? Una demostración brutal de fuerza para infundir miedo no solo en los enemigos, sino en el propio pueblo elegido. Piensa en el Dios que ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, que lo lleva al borde del infanticidio solo para probar su obediencia, solo para demostrar que la fe verdadera es la que obedece sin preguntar, sin razonar, sin sentir. ¿Es esto amor? ¿O es sadismo santificado? Piensa en el Dios que ordena el exterminio de los cananeos, de los amalecitas, que manda matar no solo a los guerreros, sino a las mujeres, a los niños, a los animales, que prohíbe dejar con vida a nada que respire. ¿Es esto el mandato de un ser infinitamente bueno? ¿O es la justificación religiosa del genocidio, la sacralización de la violencia tribal, la bendición divina sobre la conquista y el despojo? Spinoza leyó estos textos y vio lo que la tradición se negaba a ver, que el Dios del Antiguo Testamento no es un ser digno de adoración, sino un tirano que exige sumisión bajo amenaza de aniquilación. Y si esto es así, si el Dios de la Biblia es un monarca tirano, entonces toda la estructura de la religión revelada, toda la autoridad de los sacerdotes, todo el edificio del poder eclesiástico se revela como farsa, como construcción humana, como herramienta de opresión disfrazada de salvación. Pero Spinoza no se detuvo ahí, no se contentó con desenmascarar al Dios del Antiguo Testamento. Fue más lejos. Argumentó que los profetas, esos hombres que supuestamente hablaban en nombre de Dios, no eran filósofos, no eran pensadores, no eran buscadores de la verdad, sino hombres de imaginación vívida, hombres que sentían con intensidad y que expresaban sus sentimientos morales y políticos en forma de visiones y sueños, atribuyéndolos a Dios, porque así podían darles autoridad. Así podían hacer que el pueblo los escuchara. Los profetas no recibían verdades metafísicas, no accedían a conocimiento objetivo sobre la naturaleza de la realidad, sino que proyectaban sus propias convicciones morales y sus propias urgencias históricas en la figura de Dios, hablando en su nombre para persuadir, para movilizar, para reformar. Y esto no era malo en sí mismo. Los profetas fueron en muchos casos voces de justicia, voces que denunciaron la opresión, la corrupción, la idolatría entendida como adoración del poder terreno. Pero eso no los convertía en portadores de verdad divina revelada. Los convertía en líderes carismáticos, en reformadores morales, en poetas del deber ético, pero no en teólogos de la verdad eterna. Y aquí está el golpe más fuerte de Spinoza. Si los profetas no hablaban con autoridad divina, si sus palabras eran humanas, entonces la Biblia no es palabra de Dios, es palabra de hombres sobre Dios, y como tal debe ser leída críticamente, históricamente, sin suponer que cada versículo es verdad absoluta, sin suponer que cada mandato es mandato eterno, sin suponer que cada relato es relato fiel de hechos reales. Spinoza aplicó a la Biblia el mismo método que Descartes había aplicado a la filosofía: la duda metódica, la suspensión de la autoridad, el rechazo de la tradición como fuente de verdad. Y lo que emergió de esa lectura crítica fue devastador para la fe tradicional. Spinoza mostró que los textos bíblicos están llenos de contradicciones, de errores históricos, de interpolaciones tardías, de ediciones sucesivas, de narrativas que reflejan las luchas de poder entre diferentes facciones sacerdotales. Mostró que el Pentateuco, esos 5 primeros libros atribuidos a Moisés, no pudieron haber sido escritos por Moisés, porque contienen referencias a eventos posteriores a su muerte, porque el estilo cambia, porque hay duplicados y versiones alternativas de las mismas historias. Mostró que los milagros relatados en las Escrituras no son eventos sobrenaturales, sino metáforas, símbolos, exageraciones poéticas,
o simplemente fenómenos naturales mal entendidos y atribuidos a intervención divina. Mostró que la ley mosaica, esa ley que supuestamente fue entregada por Dios en el Sinaí, no es ley eterna, sino ley histórica, ley diseñada para organizar un estado teocrático particular en un momento particular, y que por lo tanto no tiene autoridad sobre quienes no viven en ese estado, en ese tiempo, bajo esas condiciones. Y al mostrar todo esto, Spinoza no solo socavó la autoridad de la Biblia, socavó la autoridad de toda religión revelada, de toda iglesia que se pretendiera guardiana de verdades eternas transmitidas por Dios a través de profetas, apóstoles, santos, papas, rabinos, imanes. Porque si la revelación no es revelación, si es interpretación humana, entonces la autoridad religiosa no es divina, es humana, y como tal está sujeta a crítica, a reforma, a rechazo. Y en este punto, en este momento de máxima claridad herética, hay que preguntar, ¿por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué prefiere la comodidad del dogma a la incomodidad de la duda? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el miedo a la duda es en realidad miedo a la libertad? Porque Spinoza no atacaba la fe, atacaba el miedo que se disfrazaba de fe. No atacaba la religión como búsqueda de sentido, atacaba la religión como instrumento de control. No atacaba a Dios, atacaba la imagen tiránica de Dios que los hombres habían construido para justificar su propia tiranía. Y en esto, en esta distinción crucial, está la clave para entender por qué Spinoza fue excomunicado, por qué fue odiado, por qué fue temido más que cualquier otro filósofo de su tiempo. Porque Spinoza no era ateo. Spinoza era más religioso que sus acusadores. Spinoza creía en Dios, pero creía en un Dios que no era el Dios de los sacerdotes, no era el Dios de los reyes, no era el Dios de las iglesias y sinagogas. Creía en un Dios que era la totalidad del ser, la sustancia única de la cual todo emana, la naturaleza misma en su necesidad infinita, un Dios que no interviene, que no castiga, que no premia, que no escucha oraciones, que no exige sacrificios, que no tiene voluntad separada de las leyes eternas de la naturaleza. Un Dios, en otras palabras, que no servía para controlar a las masas. Un Dios que liberaba al ser humano de la superstición, del miedo, de la obediencia ciega, y lo devolvía a la responsabilidad de usar su razón, de buscar la verdad, de vivir éticamente no por temor al castigo divino, sino por comprensión de lo que es bueno para sí mismo y para los demás. Y quizás en algún lugar del mundo, desde alguna ciudad que todavía duerme o que ya despierta, alguien está leyendo esto, alguien está sintiendo el peso de estas preguntas, alguien está reconociendo en las palabras de Spinoza algo que siempre sospechó, pero nunca se atrevió a pensar hasta el final. Si eres tú, si estás ahí, detente un momento y deja en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás leyendo, qué hora es en tu rincón del mundo en este preciso instante, porque así como Spinoza fue excluido de su comunidad, aquí estamos construyendo una comunidad nueva, una comunidad de quienes no temen preguntar, de quienes no se contentan con respuestas heredadas, de quienes buscan la verdad, aunque duela. Y si estas palabras resuenan en ti, compártelas con un amigo cercano, con alguien que también se atreva a pensar. Y al hacerlo, desea en silencio que las bendiciones lleguen a su familia, no como premio divino, sino como el fruto natural de vivir con lucidez, con honestidad, con valentía. Porque eso es lo que Spinoza nos enseñó, que la bendición no viene de arriba, viene de adentro, viene de la claridad de la mente, de la paz del alma que vive conforme a la razón. El herem contra Spinoza fue pronunciado en la sinagoga de Ámsterdam un sábado por la mañana. Se tocó el shofar, el cuerno de carnero que se usa en las ceremonias más solemnes. Se leyó el texto de la maldición con voz grave,
con solemnidad terrible, como si se estuviera expulsando al demonio mismo de la comunidad de los fieles. Y el texto decía: los señores del Mahamad hacen saber que, habiendo sabido hace tiempo de las malas opiniones y conducta de Baruch de Spinoza, han procurado por diversos medios y advertencias apartarlo de su mal camino, no pudiendo poner remedio a ello, antes por el contrario, recibiendo cada día más noticias de las horribles herejías que practicaba y enseñaba, y de los actos monstruosos que cometía, teniendo de ello muchos testigos dignos de fe que depusieron y testimoniaron en presencia del dicho Spinoza, ha sido todo examinado en presencia de los señores rabinos. Por tanto, con el parecer de los rabinos, el Mahamad ha decidido que el dicho Baruch Spinoza sea excomulgado y apartado de la nación de Israel. Y continúa con una serie de maldiciones que suenan sacadas del Antiguo Testamento, del mismo libro que Spinoza estaba cuestionando. Sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. Que el Señor no lo perdone, que el Señor encienda su ira y su celo contra este hombre y traiga sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley, y que el Señor borre su nombre debajo del cielo, y nadie puede hablarle oralmente ni por escrito, ni hacerle ningún favor, ni estar con él bajo el mismo techo, ni acercarse a él a menos de 4 codos, ni leer nada escrito o compuesto por él. Ahí está el miedo disfrazado de piedad, ahí está el poder sacerdotal mostrando su rostro verdadero, porque lo que la comunidad judía de Ámsterdam hizo con Spinoza no fue defender a Dios, fue defender su propia autoridad, su propio control sobre las conciencias, su propia supervivencia como institución. Los líderes judíos de Ámsterdam estaban aterrorizados de que las autoridades cristianas los vieran como amenaza, como fuente de herejía, como corrupción del orden social. Vivían en un equilibrio precario, tolerados pero no aceptados, y cualquier escándalo teológico podía poner en peligro a toda la comunidad. Spinoza, con su pensamiento radical, con su crítica abierta a las Escrituras, representaba ese escándalo. Así que lo sacrificaron, lo expulsaron no por amor a Dios, sino por miedo a los hombres. Y en ese acto de cobardía, en esa traición a la verdad, en nombre de la supervivencia comunitaria, se reveló algo que Spinoza había visto con claridad, que la religión organizada, cuando se convierte en institución, cuando se convierte en poder, deja de ser búsqueda de Dios y se convierte en administración del miedo. Y Spinoza, ese joven tranquilo, ese pulidor de lentes, siguió adelante. No pidió perdón, no se retractó, no suplicó reconciliación. Simplemente se fue, se instaló en las afueras de Ámsterdam, luego en otras ciudades pequeñas, viviendo de forma modesta, puliendo lentes para telescopios y microscopios, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, rechazando ofertas de cátedras universitarias, porque no quería comprometer su independencia. No quería tener que enseñar lo que otros le ordenaran enseñar. No quería tener que callar lo que la razón le dictaba decir. Y siguió escribiendo. Escribió su Ética, esa obra monumental que no publicó en vida porque sabía que lo destruiría, que lo perseguirían, que quizás lo matarían. La Ética, ese tratado geométrico donde demuestra proposición tras proposición, como si fuera matemática pura, que Dios es sustancia, que la sustancia es naturaleza, que el ser humano no tiene libre albedrío en el sentido tradicional, que las pasiones no son pecados, sino fuerzas naturales que deben ser comprendidas y reguladas. Que la felicidad no es premio de la virtud, sino la virtud misma, que la vida eterna no es otra vida después de la muerte, sino la eternidad de la mente, cuando comprende la verdad subespecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad.
Y todo esto era herejía pura para cualquier iglesia, cualquier sinagoga, cualquier mezquita. Porque si Spinoza tenía razón, entonces todas las religiones reveladas eran falsas, o al menos eran versiones humanas, limitadas, distorsionadas, de una verdad que la razón podía alcanzar por sí misma sin necesidad de profetas, sin necesidad de milagros, sin necesidad de iglesias. Pero volvamos al Dios tirano, porque ese es el corazón de la acusación de Spinoza y es lo que todavía hoy resulta insoportable para muchos. El Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que los cristianos también adoran, ese Dios que el Islam también reconoce como el Dios de Abraham, es presentado en las Escrituras como un monarca absoluto que gobierna por decreto, que no necesita justificar sus decisiones, que no está sujeto a ninguna ley moral, porque Él es la fuente de toda ley. Y esto, argumenta Spinoza, es exactamente la definición de tiranía. Un tirano es quien gobierna por voluntad arbitraria, quien no está limitado por la razón ni por la justicia, quien puede castigar y premiar según su capricho. Y el Dios del Antiguo Testamento hace exactamente eso. Castiga a los inocentes por los pecados de otros. Endurece corazones para luego castigar la dureza. Ordena matar en su nombre, premia con tierra y ganado, castiga con plagas y muerte. Y todo esto se presenta como expresión de su grandeza, de su poder, de su majestad. Pero Spinoza pregunta, ¿es esto grandeza? ¿Es esto majestad? ¿O es esto el reflejo de cómo los reyes humanos gobernaban en la antigüedad, proyectado al cielo para darle legitimidad divina a la tiranía terrena? Piensa en cómo funcionaba el poder en el antiguo Oriente Medio. Los reyes eran absolutos. No rendían cuentas a nadie. Sus palabras eran ley. Podían matar, esclavizar, confiscar, exiliar, sin necesidad de justificación. Y para mantener ese poder, necesitaban que el pueblo creyera que su autoridad venía de los dioses, que ellos eran representantes divinos, que desobedecerlos era desobedecer a los dioses, que rebelarse era condenarse no solo en esta vida, sino en la otra. Y así, la religión se convertía en herramienta de control, en tecnología de dominación. Y el Dios de Israel, argumenta Spinoza, no es diferente. Es un Dios que actúa como rey oriental, que exige tributo, que castiga la desobediencia con violencia extrema, que recompensa la sumisión con prosperidad material. Es un Dios que no explica, que no persuade, que no argumenta. Es un Dios que ordena. Y quien obedece vive, y quien desobedece muere. ¿Es esto el Dios de la razón? ¿Es esto el Dios de la justicia? ¿O es esto el Dios del poder, el Dios que justifica la opresión, el Dios que mantiene al pueblo en el miedo? Y aquí es donde Spinoza se vuelve peligroso de verdad, porque no está simplemente haciendo crítica teológica abstracta, está haciendo crítica política. Está mostrando cómo la religión ha sido utilizada a lo largo de la historia para mantener a las masas obedientes, para justificar la desigualdad, para legitimar el poder de los pocos sobre los muchos. Y está diciendo que mientras la religión siga basándose en el miedo, mientras siga presentando a Dios como tirano, mientras siga exigiendo obediencia ciega en lugar de comprensión racional, seguirá siendo obstáculo para la libertad humana. Seguirá siendo instrumento de opresión. Y por eso fue tan odiado. Porque no atacaba solo la teología, atacaba el poder. No cuestionaba solo la fe, cuestionaba la autoridad. No desafiaba solo la tradición, desafiaba el orden social entero que se sostenía en esa tradición. Y sin embargo, y esto es lo más extraordinario, Spinoza no era revolucionario violento, no llamaba a quemar iglesias, no pedía derrocar gobiernos, no organizaba movimientos de masas, simplemente escribía, simplemente pensaba, simplemente argumentaba con lógica implacable que la verdad no necesita milagros para sostenerse, que la virtud
no necesita amenazas para practicarse, que la felicidad no necesita otra vida para alcanzarse. Y eso era más peligroso que cualquier revolución armada. Porque una revolución armada puede ser reprimida, pero una idea verdadera, una vez plantada en la mente humana, no puede ser arrancada. Crece, se expande, se replica, y tarde o temprano transforma el mundo. Los años pasaron. Spinoza vivió en soledad, visitado ocasionalmente por algunos amigos, por algunos admiradores secretos, por algunos curiosos que querían conocer al hereje más famoso de Europa. Vivió en la pobreza, rechazando pensiones, rechazando riquezas, porque sabía que quien acepta dinero de los poderosos termina sirviendo a los poderosos. Vivió enfermo, con los pulmones dañados por el polvo de vidrio que respiraba al pulir lentes, tosiendo cada vez más, debilitándose cada vez más. Y siguió escribiendo. Escribió su Tratado Teológico Político, que publicó anónimamente en 1670, y que de inmediato fue prohibido, quemado, condenado por todas las iglesias, por todos los gobiernos, por todos los que veían en él la amenaza que realmente era, la amenaza de la razón contra el dogma, de la libertad contra la autoridad, de la verdad contra la mentira santificada. Y escribió su Ética, que circuló en manuscrito entre un círculo reducido de amigos, y que solo fue publicada después de su muerte, en 1677, cuando ya no podía ser perseguido, cuando ya no podía ser silenciado, cuando su cuerpo frágil finalmente cedió y dejó de respirar, dejando atrás solo palabras, solo ideas, solo verdades que no podían morir porque eran eternas. ¿Y qué pasó después? Triunfó Spinoza, fue reivindicado, reconocieron los poderes religiosos que había tenido razón. No, durante casi un siglo, Spinoza fue el símbolo del ateísmo, del nihilismo, de la destrucción de la moral. Su nombre era sinónimo de peligro, de corrupción, de veneno intelectual. Los filósofos lo leían en secreto. Los teólogos lo refutaban sin leerlo. Los gobiernos prohibían sus libros. Las universidades lo ignoraban, y sin embargo sus ideas seguían vivas, circulando bajo tierra, influyendo a quienes se atrevían a pensar, preparando el terreno para la Ilustración, para la Revolución Francesa, para la separación de Iglesia y Estado, para la libertad de conciencia, para todo lo que hoy damos por sentado y que en su tiempo era herejía mortal. Porque Spinoza no escribió para su tiempo. Escribió para la eternidad, escribió sabiendo que la verdad no tiene prisa, que las generaciones vendrán y se irán, pero que lo verdadero permanece, que lo falso se desmorona, que el miedo puede retrasar la verdad, pero no puede detenerla para siempre. Y hoy, más de 3 siglos después, el Dios tirano del Antiguo Testamento sigue siendo adorado por millones. Sigue siendo invocado en guerras, en leyes, en justificaciones morales. Sigue siendo usado para controlar conciencias, para imponer normas, para castigar desviaciones. Pero también hay millones que han leído a Spinoza, que han entendido su mensaje, que han visto a través de la máscara del dogma y han reconocido la verdad que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta. Que Dios no es tirano, que Dios no es juez, que Dios no es rey, que Dios, si es algo, es la totalidad del ser, la naturaleza misma, la necesidad eterna de todo lo que existe. Y que el ser humano no necesita temer a Dios, necesita comprenderlo. No necesita obedecer a Dios, necesita vivir en armonía con la naturaleza de la cual forma parte. No necesita agradar a Dios con sacrificios y oraciones. Necesita desarrollar su razón, purificar sus pasiones, alcanzar la libertad interior que viene de entender las causas de todo lo que sucede y aceptar con serenidad lo que no puede cambiar mientras trabaja por cambiar lo que sí puede. Esta es la primera parte del relato, el primer movimiento de esta sinfonía filosófica que estamos construyendo juntos. Hemos visto quién fue Spinoza, qué dijo, por qué fue excomulgado
¿Y cuál era el corazón de su herejía? La denuncia del Dios tirano, la crítica de la religión como instrumento de control, la propuesta de un Dios racional que libera en lugar de oprimir. Pero la historia no termina aquí. La historia apenas comienza, porque ahora debemos adentrarnos en el conflicto más profundo, en la batalla más feroz, en la guerra eterna entre fe y razón, entre autoridad y libertad, entre el miedo que paraliza y la verdad que libera. Y en esa guerra, Spinoza es el soldado solitario que se atrevió a enfrentar a todos los ejércitos del dogma con la única arma que tenía, su razón. Y esa arma, como veremos, resultó ser más poderosa que todas las maldiciones, todas las excomuniones, todos los anatemas que lanzaron contra él, porque la razón no muere, la razón no puede ser quemada en la hoguera, la razón no puede ser excomulgada. La razón simplemente es, y es eterna, y es invencible, y tarde o temprano siempre triunfa. La razón, cuando se despierta, no puede volver a dormirse. Una vez que el ser humano comprende que puede pensar por sí mismo, que puede cuestionar lo que le han enseñado, que puede buscar la verdad sin intermediarios, algo cambia irrevocablemente en su interior. Y ese cambio es precisamente lo que la autoridad religiosa teme más que cualquier otra cosa. Porque la autoridad religiosa no se sostiene en la verdad, se sostiene en la obediencia, y la obediencia solo es posible cuando la razón está adormecida, cuando el miedo es más fuerte que la curiosidad, cuando la tradición pesa más que el pensamiento. Spinoza lo sabía, lo había vivido en carne propia. Había sido educado para ser rabino, para perpetuar la tradición, para enseñar lo que otros habían enseñado durante siglos sin cuestionarlo. Pero su razón se había despertado, y una vez despierta, no podía fingir que seguía dormida. No podía repetir las explicaciones que ya no le convencían. No podía enseñar como verdades eternas lo que su intelecto reconocía como construcciones humanas. Y por eso fue expulsado. No porque fuera malvado, no porque fuera inmoral, no porque corrompiera a otros, sino simplemente porque pensaba, y pensar, en el contexto de la religión dogmática, es el pecado imperdonable. Pero ¿qué significa exactamente pensar? ¿Qué significa usar la razón en el contexto de la fe? Porque hay quienes dirán que fe y razón no son incompatibles, que se puede creer y pensar al mismo tiempo, que la razón puede incluso fortalecer la fe al comprenderla mejor. Y Spinoza no rechazaba esta posibilidad del todo, pero establecía una distinción crucial. La razón genuina no puede aceptar como verdad lo que contradice la naturaleza, lo que viola las leyes eternas del ser, lo que exige creer en lo imposible. Y las Escrituras, tal como eran interpretadas por las autoridades religiosas de su tiempo, estaban llenas de imposibles. Milagros que suspendían las leyes naturales, profecías que revelaban el futuro, intervenciones divinas que cambiaban el curso de la historia según la voluntad caprichosa de Dios. Todo esto, argumentaba Spinoza, no era fe genuina, era superstición. Era credulidad infantil disfrazada de piedad. Era el abandono de la razón en nombre de una autoridad que se declaraba a sí misma infalible sin ofrecer ninguna prueba de esa infalibilidad, excepto la amenaza del castigo eterno para quien dudara. Y aquí, en este punto preciso, se abre el abismo que separa a Spinoza de toda la tradición religiosa anterior a él. Porque Spinoza no estaba tratando de reformar la religión desde dentro, como habían hecho Lutero o Calvino. No estaba tratando de purificar la fe de sus corrupciones, de volver a las fuentes originales, de restaurar el cristianismo primitivo o el judaísmo auténtico. Spinoza estaba haciendo algo mucho más radical. Estaba preguntando si la religión revelada, en cualquiera de sus formas, podía ser verdadera en el sentido filosófico de la palabra. Y su respuesta era no. La religión revelada, argumentaba,
no es fuente de verdad teórica. No puede enseñarnos nada sobre la naturaleza de Dios, sobre la estructura del universo, sobre las leyes que rigen la realidad. La religión revelada es, en el mejor de los casos, un sistema de enseñanza moral, un conjunto de narrativas, símbolos y mandatos diseñados para promover la justicia, la caridad, la obediencia a la ley, pero nada de eso la convierte en verdad metafísica. Los profetas no eran filósofos, los apóstoles no eran científicos. Los autores de las Escrituras no tenían conocimiento privilegiado sobre cómo funciona la naturaleza. Tenían, en algunos casos, sabiduría moral, intuición ética, capacidad para inspirar a otros a vivir mejor. Pero eso es todo. Y pretender que sus palabras son palabra literal de Dios, que cada versículo es verdad absoluta, que cada mandato es mandato eterno, es confundir poesía con filosofía, confundir inspiración moral con conocimiento objetivo, confundir autoridad con verdad. ¿Y qué sucede cuando se hace esa confusión? ¿Qué sucede cuando se toma la Biblia como tratado de física, de biología, de historia, de cosmología? Lo que sucede es que se entra en conflicto inevitable con la razón, con la experiencia, con la evidencia. Y entonces surge la necesidad de defender lo indefendible, de inventar explicaciones cada vez más complicadas, cada vez más absurdas, para sostener lo que el texto dice contra lo que la razón ve. Y esto es exactamente lo que Spinoza observaba en su tiempo. Teólogos que se retorcían en argumentos imposibles para explicar cómo el sol se detuvo en el cielo para que Josué pudiera terminar su batalla, cómo Jonás sobrevivió 3 días en el vientre de un pez, cómo el mar se abrió para que el pueblo de Israel pasara a pie seco, cómo Jesús caminó sobre el agua y resucitó a los muertos. Y Spinoza no negaba que estos relatos existieran en las Escrituras, no negaba que tuvieran significado, no negaba que pudieran inspirar, consolar, enseñar. Lo que negaba era que fueran descripciones literales de eventos históricos. Lo que negaba era que Dios suspendiera las leyes naturales para favorecer a algunos y castigar a otros. Lo que negaba era que la fe verdadera dependiera de creer en lo imposible. Porque para Spinoza, y esto es fundamental, Dios no actúa contra la naturaleza. Dios es la naturaleza. Dios es la sustancia única, infinita, eterna, de la cual todo emana según leyes necesarias e inmutables. No hay capricho en Dios, no hay voluntad arbitraria, no hay antes ni después, no hay cambio de opinión, no hay arrepentimiento. Todo lo que sucede, sucede porque no puede no suceder, porque es consecuencia necesaria de la naturaleza infinita de Dios. Y si esto es así, si Dios es necesidad absoluta, entonces los milagros son imposibles, porque un milagro sería una violación de las leyes divinas, una contradicción en la naturaleza de Dios, una irracionalidad en el ser que es razón pura, y por lo tanto, los milagros no existen. Y si los milagros no existen, entonces toda la estructura de la religión revelada, que se basa en milagros como prueba de la autoridad divina del profeta, del apóstol, del santo, se desmorona. Porque si Moisés no dividió el mar, ¿por qué creerle cuando dice que Dios le habló en el Sinaí? Si Jesús no resucitó literalmente de entre los muertos, ¿por qué creer que era el Hijo de Dios? Si los profetas no predecían realmente el futuro, ¿por qué creer que hablaban en nombre de Dios? Y aquí está el terror de las autoridades religiosas. Porque si Spinoza tiene razón, si los milagros son imposibles, si las profecías son interpretaciones humanas, si las escrituras son documentos históricos y no revelación divina, entonces todo el edificio del poder eclesiástico se revela como fraude. Los sacerdotes no son mediadores entre Dios y los hombres, son simplemente administradores de una tradición humana. Los sacramentos no tienen poder sobrenatural, son rituales simbólicos.
Las iglesias no son casas de Dios, son edificios donde los seres humanos se reúnen para compartir creencias y prácticas comunitarias. Y la excomunión, esa terrible maldición que se lanzó contra Spinoza, no es castigo divino, es simplemente expulsión administrativa de una institución humana que se protege a sí misma declarando herejes a quienes cuestionan su autoridad. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía se puede combatir, se puede refutar, se puede condenar. Pero la duda es contagiosa. La duda se extiende. La duda abre grietas en el dogma por donde se cuela la razón. Y una vez que la razón entra, el dogma no puede sobrevivir. Pero Spinoza no era ingenuo. No creía que bastaba con decir la verdad para que la verdad triunfara. Sabía que el poder tiene recursos infinitos para defenderse, que la tradición tiene inercia, que las masas prefieren la comodidad de las creencias heredadas al esfuerzo de pensar por sí mismas. Y sabía también que había peligro real en desafiar abiertamente al poder religioso, que la Inquisición seguía activa en muchas partes de Europa, que las hogueras seguían quemando a quienes se atrevían a pensar diferente, que incluso en Ámsterdam, esa ciudad supuestamente tolerante, había límites muy claros a lo que se podía decir sin ser perseguido. Y por eso fue cuidadoso, publicó anónimamente, ocultó su identidad, vivió en lugares alejados, evitó provocaciones innecesarias, pero no cayó, no dejó de escribir, no abandonó la verdad por conveniencia. Y en esa tensión, en ese equilibrio precario entre el deseo de decir la verdad y la necesidad de sobrevivir para poder seguir diciéndola, se revela la verdadera grandeza de Spinoza. No era mártir que buscaba la muerte para probar su punto, era pensador que buscaba la vida para seguir pensando. Y esa es una forma de coraje mucho más profunda, mucho más sostenida, mucho más difícil que el martirio espectacular, porque el mártir muere una vez y se convierte en héroe. Pero el hereje que vive, que sigue escribiendo, que sigue argumentando, que sigue existiendo como presencia incómoda, que no puede ser ignorada ni olvidada, ese hereje es amenaza permanente, ese hereje es semilla que germina lentamente. Ese hereje es futuro que ya está presente aunque todavía no se reconozca. Y Spinoza lo sabía. Sabía que no vería el triunfo de sus ideas. Sabía que sería odiado en vida y probablemente también después de su muerte. Sabía que su nombre sería sinónimo de ateísmo, de inmoralidad, de destrucción de los valores. Pero sabía también que las ideas verdaderas no necesitan reconocimiento inmediato para ser verdaderas, que la verdad no depende de que la mayoría la acepte, que la razón no necesita votos para ser racional. Y siguió adelante, escribiendo en su pequeño cuarto, puliendo lentes para ganarse la vida, tosiendo cada vez más, debilitándose cada vez más, pero con la mente más clara que nunca, con la visión más profunda que nunca, con la certeza de que estaba viendo algo que otros no veían, algo que tarde o temprano tendría que ser reconocido. Y lo que veía, lo que entendía con claridad cristalina, era que el conflicto entre fe y razón no era un conflicto entre dos caminos igualmente válidos hacia la verdad, sino un conflicto entre la búsqueda de la verdad y la defensa del poder. La fe, en su sentido auténtico, no es enemiga de la razón. La fe auténtica es confianza en que la realidad tiene sentido, es apertura a lo que trasciende la comprensión inmediata, es humildad ante el misterio del ser. Pero la fe dogmática, la fe institucional, la fe que exige creer sin cuestionar, esa fe no es fe, es obediencia. Y la obediencia no busca la verdad, busca la seguridad, no busca comprender, busca pertenecer. No busca la libertad, busca la protección del rebaño, y el rebaño necesita pastor, y el pastor necesita autoridad, y la autoridad necesita dogma, y el dogma necesita miedo. Y así, el círculo se cierra,
y la religión se convierte en prisión voluntaria donde los fieles se encierran para no tener que enfrentar la responsabilidad de pensar, de decidir, de vivir como seres autónomos capaces de usar su razón. Spinoza no despreciaba a quienes elegían esa prisión. Entendía que la mayoría de los seres humanos no tienen ni el tiempo, ni la educación, ni la inclinación natural para dedicarse a la filosofía, para buscar la verdad mediante el ejercicio riguroso de la razón. Entendía que para la mayoría, la religión cumplía una función necesaria, daba sentido a la vida, daba consuelo en el sufrimiento, daba normas morales que hacían posible la convivencia social. Y por eso, Spinoza no llamaba a destruir la religión, llamaba a reformarla, a purificarla, a separarla del poder político, a permitir que cada quien creyera según su conciencia sin imposición externa. Y esto que hoy llamamos libertad de conciencia, libertad de culto, separación de iglesia y Estado, en su tiempo era herejía revolucionaria. Porque en su tiempo la unidad religiosa se consideraba necesaria para la estabilidad política. La disidencia religiosa se veía como amenaza al orden social, y permitir que cada quien pensara por sí mismo en materia de fe era abrir la puerta al caos, a la anarquía, a la destrucción de toda autoridad. Pero Spinoza argumentaba exactamente lo contrario. Argumentaba que la imposición religiosa era la verdadera amenaza al orden social, que forzar a la gente a creer lo que no cree genera hipocresía, resentimiento, rebelión. Argumentaba que la verdadera estabilidad social no se logra mediante el control de las conciencias, sino mediante la justicia, la tolerancia, el respeto mutuo. Argumentaba que un Estado que permite la libertad de pensamiento y expresión es más fuerte, no más débil, porque los ciudadanos libres son ciudadanos comprometidos, ciudadanos que obedecen la ley no por miedo, sino por comprensión de su necesidad. Y todo esto lo desarrolló en su Tratado Teológico Político, esa obra que fue prohibida de inmediato, que fue quemada públicamente, que fue condenada por católicos, protestantes y judíos por igual, pero que sembró las semillas de todo lo que vino después. La Ilustración, la Revolución Francesa, la democracia moderna, los derechos humanos. Todo eso está en Spinoza, esperando germinar, esperando su momento. Pero volvamos al conflicto, al choque frontal entre la lógica implacable de Spinoza y el poder inmenso de las instituciones religiosas. Porque no se trataba de un debate académico, de una discusión filosófica amistosa, donde cada quien expone sus argumentos y se respetan las diferencias. Se trataba de una guerra donde estaba en juego el control de las conciencias, el poder de definir qué es verdad y qué es mentira, qué es sagrado y qué es profano, quién puede hablar y quién debe callar. Y en esa guerra Spinoza estaba solo contra las sinagogas, solo contra las iglesias, solo contra los gobiernos que usaban la religión para mantener el orden. Y sin embargo no estaba realmente solo, porque tenía algo que sus enemigos no tenían, la verdad. Y la verdad, aunque pueda ser ignorada, reprimida, perseguida, no puede ser destruida. La verdad es eterna, es necesaria, es indestructible, y tarde o temprano se abre camino. Los ataques contra Spinoza fueron feroces. Se le acusó de ateo, aunque creía en Dios. Se le acusó de inmoral, aunque vivía con austeridad ejemplar. Se le acusó de corromper a la juventud, aunque evitaba el proselitismo. Se le acusó de destruir la religión, aunque solo destruía la superstición. Y todas estas acusaciones revelaban más sobre los acusadores que sobre el acusado. Revelaban el miedo, la inseguridad, la conciencia culpable de quienes sabían, en el fondo, que Spinoza tenía razón, pero no podían admitirlo porque admitirlo habría significado perder su poder, su estatus, su función social. Los rabinos que lo excomulgaron sabían que sus argumentos eran sólidos,
pero no podían aceptarlos, porque aceptarlos habría significado reconocer que toda su autoridad era construcción humana, que toda su interpretación de las Escrituras era interpretación humana, que toda su función como mediadores entre Dios y el pueblo era innecesaria si cada quien podía buscar a Dios mediante su propia razón. Y lo mismo con los sacerdotes cristianos, con los pastores protestantes, con todos los que vivían de administrar lo sagrado, de controlar el acceso a la salvación, de vender indulgencias literales o metafóricas. Spinoza era amenaza existencial para todos ellos, no porque atacara a Dios, sino porque quitaba a Dios de sus manos y lo devolvía a la naturaleza, a la razón, a la comprensión directa que no necesita intermediarios. Y hay algo profundamente irónico, casi trágico, en la forma en que Spinoza fue tratado por la comunidad judía. Porque los judíos habían sido perseguidos durante siglos precisamente por no aceptar el dogma cristiano, por mantener su fe ancestral a pesar de la presión, de la violencia, de las conversiones forzadas. Habían sido expulsados de España y Portugal por negarse a convertirse, por preferir el exilio antes que la traición a sus creencias. Y sin embargo, cuando uno de los suyos, cuando uno de los más brillantes pensadores que esa comunidad había producido, se atrevió a cuestionar también el dogma judío, a aplicar la razón a las escrituras hebreas, a señalar las contradicciones, los errores, las interpolaciones, esa misma comunidad que había defendido su derecho a creer diferente, le negó a él ese mismo derecho, lo expulsó, lo maldijo, lo condenó al ostracismo total. Y esto es quizás la demostración más clara de lo que Spinoza estaba argumentando, que la religión institucional, cualquier religión institucional, funciona según la misma lógica de poder, de control, de defensa del grupo contra el disidente. No importa cuál sea el contenido de la fe, no importa cuál sea la tradición particular, la estructura es siempre la misma. Obedece o serás expulsado, cree o serás maldito, acepta la autoridad o serás anatema. ¿Y qué hizo Spinoza ante todo esto? ¿Se amargó? ¿Se vengó? ¿Dedicó su vida a atacar a quienes lo habían atacado? No. Simplemente siguió pensando, siguió escribiendo, siguió viviendo con dignidad y autonomía. No guardó rencor contra la comunidad judía que lo expulsó. No se convirtió al cristianismo para integrarse a la sociedad dominante. No buscó el reconocimiento de las autoridades, ofreciéndoles lo que querían oír. Simplemente fue fiel a su razón, fiel a la verdad tal como la comprendía, fiel a sí mismo en el sentido más profundo de la palabra. Y en esa fidelidad, en esa integridad inquebrantable, se revela algo que va más allá de la filosofía, algo que toca lo más profundo del ser humano. La dignidad del que vive según su propia luz interior, del que no traiciona su conciencia por conveniencia, del que prefiere la soledad con verdad a la compañía con mentira. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué es la libertad? ¿Qué significa ser libre? Porque Spinoza fue expulsado de su comunidad, fue rechazado por su familia, fue pobre toda su vida, fue perseguido por sus ideas, vivió en soledad, murió joven. ¿Era libre? Según los criterios externos, no. No tenía poder, no tenía riqueza, no tenía reconocimiento social, pero según Spinoza mismo, según su propia filosofía, era el hombre más libre de su tiempo. Porque la libertad, para Spinoza, no es hacer lo que uno quiere. Eso no es libertad, eso es esclavitud de las pasiones. Es ser arrastrado por impulsos que no comprendemos, por deseos que no controlamos. La libertad verdadera, la libertad filosófica, es comprender las causas de todo lo que sucede, comprender por qué sentimos lo que sentimos, por qué hacemos lo que hacemos, y mediante esa comprensión, liberarnos del poder que las pasiones tienen sobre nosotros.
La libertad es conocimiento, la libertad es razón. La libertad es vivir según la naturaleza, no contra la naturaleza, no dominados por la naturaleza, sino en armonía consciente con las leyes eternas del ser. Y desde esa perspectiva, Spinoza era libre. Era libre porque comprendía. Era libre porque no dependía del reconocimiento externo para saber quién era. Era libre porque no necesitaba el aplauso de las masas para seguir pensando. Era libre porque había alcanzado lo que él llamaba el tercer género de conocimiento, la intuición intelectual de la eternidad, esa comprensión directa e inmediata de que todo lo que existe es expresión necesaria de la sustancia infinita, de que nada sucede por azar, de que todo está conectado en una red infinita de causas y efectos, y de que el ser humano, cuando comprende esto, cuando ve el mundo, o subspecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad, alcanza una paz, una serenidad, una alegría que no depende de las circunstancias externas, que no puede ser tocada por el sufrimiento temporal, por la injusticia humana, por la muerte misma, porque la muerte en la filosofía de Spinoza no es aniquilación. La muerte es simplemente el fin del cuerpo individual, pero la mente, en la medida en que ha comprendido verdades eternas, participa de la eternidad, permanece en la sustancia infinita de Dios, no como alma inmortal que va al cielo o al infierno. Eso es superstición, sino como parte del conocimiento eterno que no puede dejar de ser porque es expresión de la naturaleza eterna de Dios. Todo esto suena abstracto, metafísico, alejado de la vida concreta, pero para Spinoza no lo era. Era lo más concreto, lo más práctico, lo más vital, porque vivir con esta comprensión cambia todo. Cambia la forma en que enfrentas el sufrimiento, la injusticia, la muerte. Cambia la forma en que te relacionas con los demás. Porque si todos somos expresiones de la misma sustancia, si todos somos modos de Dios, entonces el daño que hago a otro, me lo hago a mí mismo, y el bien que hago a otro, me beneficia a mí también. Cambia la forma en que entiendes la moral, porque la moral no es obediencia a mandatos externos, es comprensión de lo que es genuinamente bueno para ti y para los demás. Y lo que es genuinamente bueno es lo que aumenta tu potencia de actuar, tu capacidad de comprender, tu poder de existir plenamente. Y cambia la forma en que entiendes a Dios, porque Dios deja de ser juez externo que premia y castiga, y se convierte en la naturaleza misma que eres, que conoces, que vives. No hay separación entre Dios y tú. Eres parte de Dios. Eres expresión de Dios. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo comprendes, alcanzas lo que Spinoza llamaba amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, que es amor sin pasión, sin necesidad, sin demanda, porque es simplemente la alegría de existir, de conocer, de ser parte del todo infinito. Esta es la herejía suprema de Spinoza, no que negara a Dios, sino que lo redefiniera de tal forma que hiciera innecesarias todas las instituciones religiosas, no que atacara la moral, sino que la fundamentara en la razón y no en el miedo, no que destruyera la espiritualidad, sino que la liberara de la superstición. Y por eso fue tan odiado, porque ofrecía algo mucho más peligroso que el ateísmo. Ofrecía un Dios sin iglesias, una moral sin mandamientos externos, una espiritualidad sin sacerdotes. Y eso era intolerable para todos los poderes establecidos. Porque si Spinoza tenía razón, entonces las iglesias eran obsoletas, los sacerdotes eran innecesarios, los dogmas eran cadenas que debían ser rotas. Y nadie renuncia voluntariamente al poder, nadie acepta de buen grado que su función social es innecesaria, nadie admite que toda su vida ha estado dedicada a perpetuar una mentira piadosa. Los años finales de Spinoza fueron años de creciente reconocimiento secreto y de creciente persecución pública.
Su tratado teológico-político circulaba en toda Europa, leído ávidamente por quienes buscaban argumentos contra la tiranía religiosa, condenado ferozmente por quienes defendían el orden tradicional. Su ética circulaba en manuscrito entre un pequeño círculo de admiradores que se reunían en secreto para discutir sus proposiciones, para tratar de comprender ese sistema geométrico de demostración de la realidad. Y él seguía puliendo lentes, seguía viviendo en la pobreza, seguía rechazando ofertas de prestigio y dinero porque no quería comprometer su independencia. Le ofrecieron una cátedra en la Universidad de Heidelberg, una de las más prestigiosas de Europa, y la rechazó porque la oferta venía con la condición de no perturbar la religión públicamente establecida. Y Spinoza respondió con cortesía, pero con firmeza. No podía aceptar esa condición, porque no sabía dentro de qué límites debería mantenerse esa libertad filosófica para no parecer que quería perturbar la religión públicamente establecida. En otras palabras, no puedo aceptar porque no puedo prometer que callaré la verdad. Esa es la respuesta de un hombre libre. Esa es la respuesta de quien ha entendido que la verdad no se negocia, que el pensamiento no se vende, que la razón no tiene precio. Y esa respuesta resonó a través de los siglos, inspirando a todos los que vinieron después, a todos los que también eligieron la verdad por encima de la conveniencia, la razón por encima del dogma, la libertad por encima de la seguridad. Porque Spinoza no fundó una escuela filosófica, no tuvo discípulos directos, no creó un movimiento organizado. Simplemente escribió, simplemente pensó, simplemente vivió con integridad. Y eso fue suficiente. Eso fue más que suficiente. Porque las ideas no necesitan organización para propagarse, las verdades no necesitan instituciones para sobrevivir. La razón no necesita poder para triunfar. Y ahora, en este momento, mientras lees estas palabras, quizás sientas algo de lo que Spinoza sintió. Esa soledad del que piensa por sí mismo. Esa incomodidad del que cuestiona lo que todos aceptan. Esa libertad terrible del que ya no puede volver a creer ciegamente. Y si sientes eso, entonces Spinoza no está muerto. Spinoza vive en tu mente en este momento, haciendo las preguntas que siempre debieron hacerse, señalando las contradicciones que siempre debieron señalarse, abriendo las puertas que siempre debieron abrirse. Y cuando termines de leer, cuando vuelvas a tu vida cotidiana, algo habrá cambiado en ti. No necesariamente abandonarás tu fe, si tienes fe. No necesariamente te harás filósofo. No necesariamente cambiarás tu vida radicalmente, pero algo se habrá movido en tu interior, alguna certeza se habrá agrietado, alguna pregunta se habrá plantado en tu conciencia. Y esa grieta, esa pregunta, esa semilla de duda, es el comienzo de la libertad, es el comienzo del pensamiento genuino, es el comienzo del camino que Spinoza recorrió solo, pero que ahora puede ser recorrido por cualquiera que se atreva. Porque la verdad que Spinoza descubrió no es verdad privada, no es verdad solo para él, no es verdad que requiera genio extraordinario para comprender. Es verdad disponible para cualquier mente dispuesta a pensar con rigor, con honestidad, con valentía. Es verdad que está esperando ser redescubierta por cada generación, por cada persona que se atreve a preguntar, ¿es esto realmente así? ¿Debo creer esto simplemente porque me lo enseñaron? ¿Qué sucede si pienso por mí mismo? Y cuando esas preguntas surgen, cuando la razón se despierta, entonces Spinoza vuelve a nacer. Entonces su herejía se convierte en liberación. Entonces su excomunión se revela como bendición disfrazada, porque lo que se expulsó no fue a un hombre, fue a la verdad. Y la verdad no puede ser expulsada, solo puede ser temporalmente ignorada, reprimida, olvidada, hasta que alguien, en algún lugar, en algún momento, la redescubre y la dice en voz alta otra vez. Y el ciclo continúa, y la batalla continúa, y la razón
lentamente, dolorosamente, a través de siglos y generaciones, va ganando terreno, no porque sea más fuerte que el poder, sino porque es más verdadera, y la verdad al final siempre prevalece, siempre, inevitablemente, eternamente.